Tenemos en línea a una persona que ha visitado algunas oportunidades, estuvo en vivo, por supuesto, con todo el reglamento que tenemos en la radio. Buenas tardes. Luis Cacho Calarota. Hola, ¿qué tal? Olga India Scarponi. Un gusto estar en tu programa y agradecido por el espacio que siempre nos da la FM y tu programa. Cacho, a nosotros nos invitaron a la presentación de la lista del Partido Obrero. Allí te encontramos rápidamente porque aquí el llamado cordón industrial lo estás escuchando en este momento. En realidad comenzó una frase que partió desde San Lorenzo. Tenemos un concejal. En Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa. En San Lorenzo vos, Luis Cacho Calarota. Tenemos también en Granadero Baigorria a Laura Alonso Herrera, que está en Fraile Beltrán, que está escuchando en este momento. Y queríamos preguntarte, ¿cómo te sentís con esta precandidatura? Bueno, te completo. En Beltrán va de candidato a primer concejal Martín Gauna, un obrero contratado de los tantos precarizados porque trabajan en empresas que son contratadas por las empresas matrices, ¿verdad? O sea, yo me siento, potenciado, pero no en lo personal, sino potenciado por el panorama que se avecina y por los tiempos que nos va a tocar vivir a los trabajadores. Como vos bien decías, el Partido Obrero Tendencia, al cual pertenezco yo, que como referentes nacionales va Jorge Altamira como candidato en primer lugar en provincia de Buenos Aires y Marcelo Ramal candidato en primer lugar en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos que sacar la personería en estas 4 localidades que vos mencionaste con otro nombre, con el viejo histórico nombre de Política Obrera, que fue el nombre fundacional de nuestro partido. Antes de llamarse Partido Obrero se llamó Política Obrera desde los 60 hasta el 83, donde legalizamos, sacamos personería electoral como Partido Obrero. Bueno, acá en el cordón la inmensa mayoría de militantes somos de la tendencia, o sea que vamos a militar dentro de la corriente política obrera para estas elecciones en particular, aunque militamos antes de las elecciones y vamos a militar después de las elecciones, sin lugar a duda, como ha ocurrido siempre. Digo, uno se potencia porque el panorama es negro. Nosotros no nos caracterizamos por poner compresas, cataplasma, paños tibios para llevar una posición esperanzadora. La esperanza que tenemos es que la clase trabajadora se va a rebelar, se está rebelando, pero se va a rebelar masivamente, de conjunto, porque el país ya llega a niveles de endeudamientos exorbitantes. Se habla de más de 400.000 millones de dólares de deuda externa. Y lo que todo ocultan es que el Fondo Monetario, el cual hizo entrar de nuevo al ruedo Mauricio Macri con su gran hiperendeudamiento en sus cortos 4 años, algo así como 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares de endeudamiento. El FMI quiere ahora que los compromisos de pago sean rubricados por una ley del Congreso. Quiere decir que en el Congreso no va a haber grieta entre Juntos por el Cambio, el macrismo y el Frente de Todos en todas sus expresiones. Y eso va a pegar un golpe brutal sobre los salarios, sobre la estabilidad laboral, se va a ir a mayor precarización laboral, y sobre las jubilaciones. Es decir, los jubilados, la mínima está en 23, 24 mil pesos.
los maestros están trabajando todos por debajo de la línea de pobreza, que está en 63.000 pesos. Y la canasta básica total, completa, anda alrededor de 123.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos espera a los trabajadores con este compromiso con el FMI, del cual lo único que ha hecho el gobierno es estirar los plazos, pero ahora tienen que ir a un acuerdo, de pagar en lo que resta del año varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, el hipotecamiento del país sigue profundizándose. Ha ocurrido con distintos gobiernos, ha ocurrido con gobiernos del peronismo o de la pseudo oposición al peronismo. Se han rematado las empresas, se han regalado las empresas del Estado en la época del menemismo, y ahí todos tratan de cubrir su currículum vitae. Es decir, fueron todos menemistas, los pejotistas de ahora y los cristinistas y los nacional y populares, ¿verdad? Si usted me permite, tenemos algunos mensajes. Y sobre todo de un préstamo en el gobierno de Macri, que el Fondo Monetario sabía que era para financiar la fuga de capitales. Lo sabía perfectamente. Quiere decir que el principal responsable es el Fondo Monetario y el gobierno anterior y el Congreso. Es decir, el acuerdo que antes Macri lo celebró como presidente de la República, ahora el Fondo Monetario exige que sea aprobado por ley, es decir, que dejen las huellas digitales todo el Congreso. Lo que alertamos a la población es que los diputados que se van a elegir en noviembre, en su inmensa mayoría, están de acuerdo en este acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí, repito, no hay grieta ninguna. La grieta en realidad es entre las grandes patronales, los grandes bancos y la clase trabajadora. Estaba interrumpiéndolo un segundo, porque tenemos un mensaje de una persona peronista de la ciudad de Rosario y dice: pese a pertenecer en otro partido, me parece muy bien de que hable alguien del Partido Obrero por el empobrecimiento. Bueno, usted y yo sabemos que Altamira expresó que la crisis económica consiste en un brutal empobrecimiento. Correcto, sí. El problema, digamos, político de los laburantes, de los trabajadores, es su falta de independencia política y, en definitiva, como ha ocurrido en cada una de las elecciones, votar al que le parecía menos malo o al que prometía hacer algo, ¿verdad? Nosotros llamamos a independizarse políticamente de los partidos de la burguesía directamente, de los partidos que son, en definitiva, representantes de las grandes patronales. El lunes hicimos una conferencia de prensa con los 4 candidatos del cordón. Laura Alonso Herrera trabaja en el hospital, Jorgelina Signa también es enfermera en neonatología, Martín Gauna de Fray Luis Beltrán, un obrero tercerizado, y bueno, y quien les habla. Hicimos esa conferencia de prensa, y yo en la conferencia de prensa anuncié que el lunes a la mañana se aprobó un decreto de emergencia hídrica. El decreto tiene varias páginas y tiene todo un vericueto de redacción, nombra a todos los ministerios, al de trabajo, el de infraestructura, al de transporte, a al otro, el de más allá, al jefe de gabinete. Pero, ¿qué dice ese decreto, no? Que yo invito a la población, si tienen internet, lo googlean y salta al toque. El decreto es 482 de este año, ¿sí? Fue publicado en Boletín Oficial justamente el 24 de este mes. En definitiva, faculta al jefe de gabinete de ministros, a Cafiero en este caso, y al Banco Nación a arbitrar los medios económicos necesarios para garantizar la llegada a los puertos, la navegabilidad
y financiar, no lo dice así, pero subsidiar a las empresas que tengan perjuicios económicos por la bajante del río Paraná. Al pasar tiene que nombrar, garantizar la provisión de agua potable. Pero evidentemente la provisión de agua potable no es el punto fundamental de este decreto largado por el Ejecutivo. Es decir, que con la plata del pueblo argentino, con los recursos del pueblo trabajador, van a financiar las pérdidas, entre comillas, que tengan, por ejemplo, las agroexportadoras, porque con la gran bajante del Paraná se han encarecido los fletes, porque obviamente un barco no puede salir desde Timbúes, Puerto y San Lorenzo con la misma carga que si el Paraná estuviera en los niveles habituales. Entonces ya hay un desvío de algunas de las grandes agroexportadoras de granos, sobre todo por ejemplo ahora maíz, que embarcan desde Necochea en Quequén y en Puerto White en Bahía Blanca. Pero el resto que no tiene terminales ahí, y lo hace por aquí, van a querer que el Estado subsidie energía, gas, o que le baje las retenciones, ¿sí? O un subsidio indirecto. Esto es muy grave porque esta emergencia hídrica es la emergencia de las grandes patronales que se ven levemente perjudicadas en sus ganancias, ¿sí? Habla de conservar o de asegurar o de proteger los puestos de trabajo. Pero ¿cómo? ¿No es que hay otro decreto que prohíbe los despidos? Y ha habido despidos. ¿De quién? De los contratados. Los contratados pueden ser despedidos en cualquier momento. En el cordón industrial hay una inmensa porcentaje de trabajadores que son contratados bajo distintos convenios, contratos a términos que son renovados, no hay efectividad. Hay contratados en el hospital Eva Perón. Hoy se desarrolló una asamblea, no tengo los resultados de esa asamblea, pero sí que se iba a hacer a las 10 de la mañana, porque ¿qué reclaman? Cosas elementales, que le paguen en tiempo y forma, que no despidan a los contratados, que le paguen a los contratados, y sobre todo entiendo yo que están exigiendo mayor personal. Si los enfermeros, los mucamos, los de mantenimiento, que hacen el trabajo fundamental, están por debajo de la línea de pobreza, ¿qué queda para los demás? Estamos todos por debajo de los 64.000 pesos mensuales. Calarota, si me permite otra vez, sí, porque estamos casi al final de nuestro espacio radial. Rápidamente recibimos un mensaje. El gremio de los empleados de la construcción, UOCRA, dispuso un paro sorpresivo esta mañana. Se paralizó todos los puertos cerealeros de la región, pero la medida rige desde las 6 horas y ellos están pidiendo un 105% de aumento. Usted ha luchado muchísimo por este sector y otros. Díganos la reflexión y con esto finalizamos en el día de hoy. Bueno, el caso de la UOCRA es el caso paradigmático de la burocracia sin escrúpulos. Hay que recordar que la UOCRA, el dirigente máximo es Gerardo Martínez, un personero colaborador de la dictadura, entregador de los obreros, que ha armado una gavilla, una patota a nivel nacional, que sojuzga a los trabajadores. La UOCRA se basa en la nefasta ley de libreta de fondo de desempleo que fue inaugurada en la anterior dictadura de Onganía Lanuse, con la cual el obrero se paga parte de la indemnización de despido. La UOCRA lo que está reclamando, aparte del aumento, estuvo reclamando que esos 21 días de paro, cuando fue la gran huelga aceitera, ellos no trabajaron, pero tampoco cobraron. Entonces están reclamando que les paguen esos 21 días que no pudieron trabajar porque estaban paralizados todas las aceiteras y graneras de la zona. Aparte piden un aumento, pero por supuesto que les corresponde. Los obreros de la UOCRA, como de otras empresas que no son de UOCRA, porque están contratados bajo otras empresas que prestan servicios, vigilancia, barrido y limpieza, carga y descarga, etcétera, etcétera.
Hoy tendríamos que estar todos ganando, o mejor dicho, recordemos que la gran huelga aceitera de 21 días, los 21 días de paro no se lo pagaron. Calarota, se nos fue el programa. Hay muchísimas preguntas. Bueno, yo a los obreros de la UOCRA de base le digo, adelante muchachos, no confíen en la burocracia de la UOCRA y vayan por lo que les corresponde. Un concejal, un diputado del Partido Obrero, diputado en otras provincias, la misión es ser un tribuno y no solamente dedicarnos a, por supuesto, los proyectos locales, las ordenanzas locales, como el transporte público urbano, como la construcción de viviendas, la obra pública inexistente en la mayoría de las localidades, sino que tienen que inmiscuirse en estos problemas graves que van a afectar el poder adquisitivo del salario, que van a aumentar la tercerización y que quieren seguir sumergiendo en la miseria más bochornosa a todos los jubilados. Acá se necesita triplicar como mínimo ya el presupuesto de salud, de educación, aumentar la cantidad de enfermeros, de mucamas, de médicos, como también aumentar la cantidad de maestras. Bajo el mito de la vacunación, se esconden las peores trapisondas, porque ni siquiera cumplen con una vacunación de 2 dosis. Ahora, las nuevas cepas no se sabe cómo van a reaccionar. Y uno de los principales factores frente a la pandemia, que es lo común para todos, es la calidad de la alimentación, es la dieta balanceada, es tener el sistema inmunológico lo más activo y sano posible. Y eso no se puede lograr con salarios que están por debajo de la línea de pobreza y jubilaciones en la indigencia. No es solamente vacunas, son las condiciones de vida. Calarota, nos hemos excedido en el horario en 4 minutos. Hay muchísimos mensajes en el día de mañana, lo vamos a pasar. Usted conoce mucho los sectores porque siempre estuvo presente, ahora es precandidato a concejal. Lo saludamos y estaremos encontrándonos en la próxima semana. Le agradecemos. Sabe que siempre micrófono abierto a la opinión pública impone escuchar. Hasta siempre. Muchas gracias, India, a la radio y a tu programa. Un abrazo fraterno.